Primeramente quiero solidarizarme con mi colega, amigo y compañero Liborio Guarulla. Esos mecanismos, esos procedimientos irregulares para bloquear el ascenso político de un dirigente por el solo hecho de pensar distinto al gobierno, habilitando las propias instituciones del Estado, es condenable desde todo punto de vista. Una cosa que más que rechazo genera además una condena necesaria y más que eso una gran reflexión para nuestros hermanos de la Fuerza Armada Nacional. Esto de habilitar la jurisdicción militar para atender situaciones que en todo caso deben ventilarse en la jurisdicción ordinaria, civiles llevados a tribunales militares, como es el caso de lo que está sucediendo en el Core 2, si no me equivoco, en la ciudad de Valencia, es un poco para que pongamos también allí el acento de las desviaciones que se están ocurriendo en el sistema de administración de justicia venezolano. Y por demás está decir que nosotros una vez más, y no nos cansaremos de insistir en el llamado a todas las instituciones, pero especialmente al gobierno nacional, para que baje los niveles de represión y de habilitación desmedida y desproporcionada del uso de la fuerza pública contra las manifestaciones pacíficas, cívicas y constitucionales. Así como condenamos la violencia, venga de donde venga, de tal manera que también los hechos vandálicos, donde se cruzan también agendas particulares y agendas delictuales para desnaturalizar el propósito de la protesta legítima y necesaria, también merecen toda nuestra condena. Queremos también expresar que en estos últimos días nos hemos dedicado en sesión permanente a debatir el tema de la propuesta que hace el gobierno nacional sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin duda alguna que consideramos que tal propuesta, además de ser una propuesta, en nuestro criterio, fraudulenta, alejada del sentimiento y de las realidades del pueblo venezolano, también es una propuesta temeraria, y más que temeraria, peligrosa por los altos niveles de ingobernabilidad que se viven en nuestro país. Propuesta que sin duda alguna va a agudizar la crisis estructural que vive la República. Porque no es a través de una asamblea constituyente como vamos a resolver los problemas de hambre del país. No es a través de una asamblea nacional constituyente como se van a resolver las grandes distorsiones de la economía. Pero más allá de eso, ya de entrada se violenta el texto constitucional. Porque fíjense que así como es cierto, y nosotros que tuvimos una presencia activa como corredactores del texto constitucional de 1999, el establecimiento de la figura para los efectos de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en su depositario o el depositario legítimo de la voluntad popular, de la soberanía popular, como lo es el pueblo, a quien ahora reconocemos como el constituyente originario, el poder constituyente originario. De allí que el artículo 347 establece claramente que el pueblo, siendo el depositario del poder constituyente originario, es a quien corresponde convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Y solo el artículo 348 le atribuye la iniciativa, bien sea al presidente de la República, a la Asamblea Nacional, el presidente en Consejo de Ministros y también a un porcentaje importante de ciudadanos quienes lo pueden hacer
por las vías del propio Consejo Nacional Electoral, incluso aludiendo tal artículo que no solamente se trata de las personas inscritas en el registro electoral, sino también en el registro civil. De tal manera que ya de inicio la convocatoria que hace el propio presidente de la República, arrogándose la convocatoria que le corresponde al poder constituyente originario, que es el pueblo, ya no solo vicia el proceso, sino que lo hace imposible de ejecución. En tal sentido, sería bueno no solamente examinar esas características, sino también los argumentos esgrimidos por el propio presidente para darle fundamento a la convocatoria írrita que ha hecho. Porque una cosa es la iniciativa presidencial y otra la convocatoria, que solo puede desarrollarse llamando al poder constituyente originario por la vía de la consulta directa, democrática, secreta, etcétera, y universal, como lo plantea la propia Constitución. De manera que ya esto deja al descubierto el propósito de esta convocatoria. El propósito no es otro que desconocer los procesos electorales como un gran sentimiento de la población venezolana. La salida electoral que demanda la mayoría del pueblo venezolano frente a esta situación tenemos nosotros como dirigentes políticos, y es el exhorto al gobierno nacional que abrir las compuertas a la negociación política más que a un diálogo para poder explorar soluciones que puedan frenar este derramamiento de sangre y de caos estructural que vive el país. No puede abordarse desde la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Es materia que perfectamente puede desarrollarse desde la técnica legislativa en el emprendimiento de la Asamblea Nacional por la vía de las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, o en su defecto por los mecanismos de revisión constitucional que plantea la propia Constitución. La enmienda, la reforma constitucional. Pero es importante no solo detenernos en las formalidades, sino en la trampa que pudiera estar preparando el gobierno, pero que a la larga nos puede llevar a un callejón sin salida a todos los venezolanos. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que hizo el gobierno, el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, se hace inviable. Primero, por la falta de consulta, lo que demanda un referéndum consultivo, no solo para que se exprese el poder constituyente originario en cuanto a la aprobación o no de la Asamblea Nacional Constituyente, sino también a las bases comiciales, como sucedió por allá en 1999, con esa Constitución que sí fue producto del calor del pueblo. Y esta Constitución, que todavía no ha terminado de germinar, porque es una Constitución que no la cumple el propio gobierno nacional, entonces quieren ahora o pretenden encerrarnos ahora en esta trampa de que las soluciones se pueden generar sobre la base de una nueva Constitución y la refundación del Estado. Y en tal sentido, nosotros, desde Avanzada Progresista, hemos asumido el deber histórico y trascendente de restiarnos con la Constitución de 1999. Entonces sería un gran error histórico participar de este fraude, de esta propuesta temeraria y peligrosa que nos va a ubicar ahora en una encrucijada delicada, porque esto va a generar más presión de calle,
más contradicción, más confrontaciones y más parálisis y desequilibrio social en el país.